Buenas tardes, este es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. Una información oportuna. Un convenio que ha firmado la Organización de Estados Americanos con el Estado de Honduras, pero a través del programa Se Emprende, para favorecer a unos 15,000 microempresarios que tendrán la oportunidad de vender en línea sus productos. En el marco de esta gran crisis que está dejando el COVID-19 y que está afectando, por supuesto, la economía de estos microempresarios. Escuchemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Gracias, ministro Colindres. Hoy la OEA activa en Honduras la segunda fase del plan de digitalización para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que abrirá las puertas del comercio electrónico a los pequeños emprendedores para poder expandir sus negocios. La iniciativa cobra hoy más relevancia porque enfrentamos los retos de la pandemia generada por el COVID-19, que no solo nos quita vidas humanas, sino que también amenaza con destruir nuestras economías. Las MIPYMES son la columna vertebral de la estructura productiva de las economías del continente. Abarcan el 99% de las unidades de producción y emplean el 75% de los trabajadores. Son fundamentales para crear empleos y para lograr un desarrollo y un crecimiento más incluyente. Según Google, en América Latina y el Caribe en el 2018, 9 de cada 10 empresas MIPYMES carecen de una página web y 3 de cada 4 pequeñas empresas cierran durante los 2 años siguientes a su creación, una tendencia que puede ser muy agravada por la crisis producida por el COVID-19. Con el fin de proporcionar más asistencia a los pequeños y medianos empresarios de nuestros Estados miembros, la OEA lanzó el año pasado el plan de digitalización para las MIPYMES con el apoyo técnico de Colau en varios países de América Latina. A la fecha ya se han beneficiado cerca de 60,000 empresarios de El Salvador, Chile, Paraguay, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Guatemala, México y Colombia. El plan de digitalización del comercio electrónico no tiene costos y es muy fácil de aplicar y estará disponible para todas las micros y pequeñas empresas del país. En la última década, el porcentaje de consumidores de la región que comenzaban o terminaban su proceso de compras por Internet aumentó del 50 al 80%. Este porcentaje será mayor durante la crisis sanitaria. Es por ello que el plan de digitalización de MIPYMES de la OEA se convierte en una herramienta fundamental para que las empresas puedan beneficiarse de esta realidad y hacer frente a la crisis actual. Felicitamos al gobierno hondureño por apoyar esta iniciativa, porque solo con el esfuerzo y la cooperación multilateral podremos vencer los desafíos que nos impone el COVID-19 y conquistar más derechos para más personas. Bien, esto es lo que dice el secretario general de la OEA referente a este tema. En otras informaciones, el periodista Enrique Mejía, en Catacamas, Olancho, dialoga con el alcalde de este municipio, Lincoln Figueroa, sobre las obras sociales que se ejecutan en este municipio. Ramón Ricardo Matute para TSI Día Político. Me encuentro con el alcalde don Lincoln Figueroa. Don Lincoln, pues ya es su tercer periodo que lleva en esta municipalidad de Catacama, ha hecho grandes proyectos. Entre estos proyectos, ¿cuáles son? ¿Qué sobresalen, señor alcalde? Estamos para TSI y Día Político. Bueno, ahorita, muchas gracias a Ramón. Un saludo desde acá del municipio de Catacama, departamento de Olancho. Estamos nosotros y casualmente mañana se va a fundir la losa de un puente de aproximadamente 34 de largo. Es el tercer puente que se construye este año. Así es que hemos estado parados en la parte de la ciudad, cerrada casi la municipalidad, pero en el área montañosa hemos estado trabajando. Nos dio dificultad el cemento, pero lo corregimos y mañana vamos sobre el tercer puente y el cuarto que otros ingenieros están construyendo en otro lado y que lo vamos a fundir seguramente en unos 25 o 30 días. También hay proyectos grandes como el proyecto macro de agua, que ya es un hecho, ya está funcionando hace más de un año. 2 años. Sí, el proyecto de agua, como ya es un proyecto que ya lleva como unos 18, 20 meses, pero estamos trabajando ahora, hay que reconocer, después de esa gran ayuda que tuvimos del pueblo y gobierno de España, gobierno de la República que nos donó una parte de la tubería, y luego la Municipalidad de Catacamas con la instalación. Y ahora lo que nos está agobiando es la parte de que alguna gente no tenía conexión de los barrios en crecimiento. Entonces estamos trabajando, pero todo se detuvo con esto del COVID. Esperamos que la gente ahora, pues vamos a seguir luchando cuando esto se normalice para poderle llevar agua a todos. La planta tiene suficiente y desafortunadamente es un gran proyecto ese de los tantos que hemos hecho. El mercado municipal lo construimos también
con fondos estrictamente por la Navidad. La Municipalidad de Catacamas está asumiendo todo. Ya lo terminamos, ya lo entregamos. Hay un pequeño problema ahí de que todos no se quieren pasar para allá, pero eso se va a normalizar poco a poco. Bien, esto es lo que dice el alcalde de Catacamas en el departamento de Olancho. Mientras tanto, el periodista Edgardo III platica con el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. ¿De qué tema, Edgardo, con usted? Gracias, Ramón. Buenas tardes a usted y al auditorio de Día Político. Me acompaña José Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. Josué, ¿cómo reciben ustedes esta propuesta del presidente del Congreso Nacional de darle esta permanencia a las personas que laboran directamente con pacientes COVID-19? Bueno, nosotros como trabajadores de enfermería lo vemos de muy buena forma, solo que no ha quedado claro si esta estabilidad vendría a ser una respuesta para los compañeros que están directamente con pacientes COVID o para los 864 compañeros enfermeros y enfermeras que están atendiendo en todo el sistema sanitario público. ¿Por qué? La mayor cantidad de contagios que tenemos nosotros, inclusive la compañera que falleció, es una compañera que estaba en sala general, no es un compañero que estaba en sala de COVID. De hecho, el que está en sala de COVID tiene toda la protección correspondiente. Nosotros estamos teniendo el mayor problema en las salas generales porque un paciente llega por otra patología al establecimiento de salud, ahí en ese establecimiento de salud presenta algún tipo de sintomatología, se le hace el examen y está positivo, pero una cantidad de trabajadores han tenido contacto con el paciente, pero en esa sala no necesitamos andar con todo el equipo nosotros, por eso nos están contagiando los compañeros. Por nosotros apelamos que si no es así el tema se redireccione, porque nosotros ya hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud y la Dirección General del Servicio Civil desde el año 2018 y de hecho ya hemos logrado nosotros un poco más de 500 nombramientos en la Secretaría de Salud, pero también esto vendría a darle una muy buena respuesta al resto de trabajadores que todavía no han sido nombrados. Para finalizar, Josué, ¿cómo ve el panorama ante la propuesta de ustedes como ANAE de poder hacer oficial la jubilación del personal con la edad de 55 años en el cuerpo de enfermería? Bueno, yo creo que este es un tema de justicia. Si esto se llega a concretar, pues sería una acción muy noble de parte de los diputados del Congreso Nacional, y me refiero a todos los 128 diputados. Esta misma semana nosotros estamos presentando al Congreso Nacional la petición para que se jubile nuestra compañera enfermera y enfermeros a los 55 años, ya que nosotros un 62% de nuestros compañeros están con una patología de base producto del trabajo directo que hacemos. Hemos metido con la Secretaría de Salud dialogando sobre este tema, tenemos un acta de compromiso firmada y esperamos nosotros que el Congreso Nacional nos regale esta noticia en conmemoración del Día Internacional de Enfermería el 10 de mayo. Así que el llamado para ellos, para que nos ayuden y no solo nos digan héroes, sino que los queremos ver en acción, favoreciendo también a nuestros compañeros que están en esa primera línea de atención. Muchas gracias, José Orellana, Ramón Edgardo Matute. Con este informe regreso al Día Político. Bien, gracias, Edgardo. Antes de irnos a la primera pausa, más de 50 iniciativas de ley han llegado a la Secretaría General del Congreso Nacional de la República vía correo electrónico. Ante la pandemia del COVID-19 que azota el país y al mundo, el Congreso Nacional ha realizado sus sesiones de manera virtual, una herramienta que permite que este poder del Estado no se detenga en legislar en favor del pueblo. Ante esto, los diputados han tenido la oportunidad de presentar sus iniciativas de ley que por derecho constitucional tienen, pero esta vez de manera virtual también, ya que se les ha habilitado un correo electrónico y un número de WhatsApp para que envíen todas las iniciativas de ley que crean oportunas presentar. Hasta el momento han llegado a la Secretaría del Congreso Nacional un total de 55 proyectos de ley de diputados de todas las bancadas, mismos que serán turnados a comisiones especiales de dictamen creadas ante esta emergencia. Pausa, ya regresamos. Esta tarde queremos conocer en Día Político la opinión de los líderes evangélicos referente a este tema de la emergencia del COVID-19, pero no solamente como epidemia sanitaria, sino cómo perciben ellos que está tratando el gobierno este tema. Carlos Villatoro, de la Iglesia de Dios en Honduras, es un gusto tenerlo aquí en el programa Día Político esta tarde. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, gracias Ramón, gracias a este tiempo de Día Político. Aquí estamos para servir y para poder hablar un poquito sobre este asunto. ¿Cómo percibe lo que está haciendo el gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria?
Bueno, creo que las medidas en estos momentos de la epidemia creo que han sido algo efectivas, ¿verdad? Si ustedes mismos pasaron una encuesta en el canal donde dice Lewis Harris que el 90% de la población está bien informada y está de alguna manera concientizada de esta pandemia, lo que significa que la población está consciente, y eso de alguna manera el gobierno creo que lo ha manejado con mucha información acerca de lo que es esta pandemia, ¿verdad?, del COVID. Pero creo que se tiene un reto, ¿verdad?, de ser cuidadosos cuando toque el proceso de salir del aislamiento, o sea, post pandemia o en el momento de que ya la población toque salir. Sería bueno que como ciudadanos, que el gobierno diera a entender ya, o diera qué vamos a hacer post pandemia cuando ya toque salir de esto. Hablando específicamente, creo que lamentablemente las acciones del gobierno no fueron preventivas. Eso es lo que percibo yo, o al menos eso es lo que se percibe, ¿verdad? Creo que desde el momento que los ojos del mundo ya estaban viendo lo que sucedía en Europa, ¿verdad?, era de comenzar a trabajar de alguna manera en campañas de prevención, de concientización, ¿verdad?, y de educación del pueblo. Creo en segundo lugar también que no se presentó a la ciudadanía, creo yo, un plan de contingencia en su totalidad, y sino solo una lista de acciones que han sido muy, de alguna manera, cuestionadas, ¿verdad?, por el pueblo, especialmente en lo que se refiere al presupuesto asignado de esta emergencia. Creo específicamente hablando sobre la transparencia, ¿verdad?, que creo que es lo que mucho se habla. Creo que el uso de los recursos destinados para esta crisis, Ramón, la distribución de los recursos destinados para la crisis del coronavirus, por mi experiencia como pastor y también como auditor, sí, ¿verdad?, que tengo esa experiencia, en mi opinión, creo que puedo decirle que hay ciertas dudas, ¿verdad?, en cuanto a la transparencia en estas inversiones. El escuchar, por ejemplo, casos como por ejemplo lo del cambio del director de Copesco, ¿verdad?, las compras indirectas, las compras que se escuchan ahí de manera inflada. Creo que todo eso hace pensar cosas, ¿verdad?, diferentes, pues, cuestionamientos, es decir, bueno, ¿no? Entonces el pueblo está perdiendo cantidades exorbitantes, incluso de caudales públicos, ¿verdad? Creo que de los cuales no es posible. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad la semana pasada de tener un foro con, sí, la ministra de Salud, ¿verdad? La ministra de Salud ya decía que ellos no manejaban de alguna manera el presupuesto. Ellos tenían el presupuestado alrededor de 1.000 millones de lempiras, pero que ahora no saben cuánto es porque el Ministerio de Salud casi no está manejando los recursos, sino que son otros entes. Entonces esto genera de alguna manera incertidumbre y genera zozobra. Y además es triste que ver que los que están dando más bien la situación son los mismos médicos que reportan las ineficiencias, todo lo que está pasando. En realidad la evidencia de los precios sobrevalorados, bueno, distribución de los alimentos, etcétera, Carlos, etcétera, ¿verdad? Dígame, en este caso de las compras directas que se están haciendo y estas adquisiciones, la Iglesia Evangélica, ¿cómo ve? Hay que poner el dedo en la llaga y perseguir el delito contra la administración pública. Sí, bueno, eso es algo interesante. Fíjense que lastimosamente, y eso es algo desleal, quien debería de estar siendo veedores y todo eso es el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, de alguna manera denunciar y ver todos estos actos que está pasando. Y la Iglesia, de alguna manera, nosotros como pastores y líderes somos responsables también del bien común de la población, y en cierta manera nosotros estamos en buena parte a nivel nacional siendo veedores de algunas cosas que el gobierno permite, como por ejemplo alguna distribución de alimentos, ¿verdad? Y a mí me consta, yo incluso he subido videos a la página de Facebook de pastores que están siendo veedores de la distribución de alimentos y que se ha hecho de manera correcta, pero eso es un puntito en todo el universo del presupuesto de la transparencia, porque no hay acceso a lo de medicamentos, a otras cosas. Entonces, y lastimosamente estas cosas, pues, de alguna manera la gente que quiera hacerlo de mal forma, en cuanto el gobierno se aprovecha de decir la Iglesia está transparentando este proceso, cuando solo es tal vez un 2-3%
de todo esto presupuesto que se está increíblemente gastando en este momento de pandemia. Entonces creo que la iglesia estamos siendo obedores, pero solo en lo que permite, y creo que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Ahora, cuando dice ir más allá, ¿es que la iglesia evangélica va a pedir cuentas? Y le pregunto esto, Carlos, porque ha sido cuestionado inclusive el papel de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de algunos pastores y líderes. ¿Ustedes creen que deben de ir más allá como iglesia, pedir cuentas, cómo se manejan los recursos públicos? Creo que el mismo Señor lo dijo, por lo cuanto lo hiciste con aquel, el pobre que está encarcelado, con el huérfano, con la viuda, dice, conmigo lo hiciste. Y creo que nosotros como pastores tenemos la obligación y el deber como ciudadanos también de pedir qué se está haciendo con todos los recursos en un 100% y exigir de alguna manera al gobierno cómo se está transparentando esto. Nosotros tenemos la obligación de alzar la voz por Honduras y, como llamémoslo así, de gremio pastoral a través de nuestros organismos, ¿verdad?, que nos representan, como la Confraternidad, como la Asociación de Pastores, pueden hacerlo, tienen el deber de hacerlo. Creo que la iglesia necesita escuchar eso y que la población vea de que no solamente estamos para orar por la necesidad, sino que estamos siendo veedores y estamos pidiendo de que todo se maneje de manera correcta. Sí necesitamos alzar la voz en este sentido. Perfecto. En este momento. Gracias, Carlos Villatoro, muy amable por atendernos esta tarde en Día Político. Dios, bendiciones, gracias. Gracias al pastor Carlos Villatoro de la Iglesia de Dios en Honduras. Pausa, ya regresamos. El municipio de Santa Elena, Francisco Morazán, posee el grabado más complejo hasta ahora registrado en Honduras. Este es una serpiente que muestra rasgos estilísticos asociados con el arte mesoamericano. Le estamos consultando a diferentes sectores del país acerca de cómo evalúan el accionar del gobierno en esta crisis del coronavirus, pero también la transparencia de cómo deben de manejarse los recursos, porque el Congreso Nacional ha aprobado y seguirá aprobando más recursos para esta emergencia. General en retiro Luis Maldonado Galeas, precandidato presidencial del Partido Liberal, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo percibe usted lo que está haciendo el gobierno en esta crisis sanitaria? Yo creo que una de las situaciones que hay que considerar es que no es visible un plan integral nacional anticrisis. Esto significa de que no hay la suficiente apertura de parte del gobierno para el diseño de una gran estrategia nacional, de tal manera de que todos los actores que pueden tener alguna incidencia positiva en afrontar el problema puedan dar sus aportes, tanto en la planificación como en la ejecución. Esto significa de que hace falta la voluntad política requerida para este tipo de circunstancias, pero también hay que apuntar algo. Hace falta la oferta voluntaria de parte de todos los actores políticos, económicos, sociales, de la academia, para que haya un encuentro entre el gobierno y el resto de la sociedad, como un problema de Estado. Ahora, ¿todo lo aprobado por el Congreso Nacional está en línea a esta necesidad de combatir esta emergencia? ¿O está en línea de qué? Esperemos que lo esté. Algunos de las cuestiones aprobadas por el Congreso Nacional, como por ejemplo los fondos proveídos por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por el BCE, se espera de que tengan una dedicatoria y una orientación conforme a una planificación. Hay algunas actuaciones que han dejado una duda respecto al destino correcto de los fondos, principalmente en las primeras etapas del manejo de la crisis, cuando se asignaron recursos para adquisiciones desde distintas fuentes, la Secretaría de Salud, otras instituciones del Estado, y de repente lo que apareció aquí como un
problema que ya es, hablando en los mismos términos, endémico en nuestra historia, y es la corrupción. Y aquí veo de que hay demasiado recurso en términos monetarios, pero no ha habido hasta el momento una política confiable, transparente para las adquisiciones, y ha dejado entrever actos de corrupción que implicaron el despido de un funcionario, lo cual consideramos no es suficiente, sino que se requieren acciones más estrictas respecto a la utilización de los fondos. Por ahí es donde hay una situación en la cual el pueblo no tiene la suficiente o la debida confianza respecto a la administración de la crisis. No, yo creo que la fiesta en medio de esta crisis se tiene que terminar, general. Y Luis Santos, que es fiscal, que lucha contra la corrupción en el Ministerio Público, ha dicho que hay que poner el dedo sobre la llaga y castigar a aquellos que cometan delitos contra la administración pública. Así es, y es un fiscal reconocido. Y en este sentido yo creo que se han venido haciendo algunas acciones que es importante analizar en todo su contexto. Reformas al Código Penal. Correcto, que son favorables a este tipo de acciones, el hecho de que no implique la prisión preventiva, la comisión de asuntos relacionados con la corrupción, lavado de activos y otro tipo de delitos. Esto abre una posibilidad de que la impunidad también esté presente en este tipo de situaciones. Las reformas que se hicieron para que el Ministerio Público no pueda actuar de oficio en tanto el Tribunal Superior de Cuentas no entregue los informes respectivos respecto a presuntos actos de corrupción es también una limitante en todo esto. Sí, yo creo que en ese sentido, y comparto con usted, hay una traba para que el Ministerio Público le entre en lleno a esta investigación de la corrupción, porque ahora tendrá que esperar el Ministerio Público el informe que rinde el auditor que tenga cada institución, y en este caso creo que al interior del SINAGER han de tener auditores el Tribunal Superior de Cuentas. Sí, los hay. Es parte de la funcionalidad de la administración pública, que cada institución del Estado tenga su propia auditoría y que el Tribunal Superior de Cuentas también. Pero se sigue con ese concepto de a posteriori, y más esto que se le ha limitado al Ministerio Público la acción directa. Entonces, estamos ante un escenario en donde la impunidad va a ser una constante si no se toman las acciones correctivas al respecto. Sí. Alguien hablaba de un acompañamiento que debe haber del Ministerio Público en el manejo inmediato de los recursos, del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, esto es un momento también de que el sistema político, tanto el de gobierno, el partido de gobierno, que debe de asumir una responsabilidad no partidaria, como de la oposición, deben de tomar esta situación como algo de alta prioridad en el manejo de la crisis. Ahora, el Congreso veo que por su parte está haciendo lo suyo, general. Ahora miraremos cómo el Ejecutivo, a través del SINAGER, actúa en la utilización de los recursos y la veeduría que debe de tener también el sector civil del país y los grupos políticos de oposición como ustedes. Sí, hay una petición ciudadana de que tanto el Consejo Nacional Anticorrupción como el FOSDE y también la Academia y otras organizaciones de sociedad civil se sumen a esta veeduría. Sí. Yo creo que en esa parte, como lo apuntaba inicialmente, hace falta la apertura de parte del gobierno para toda la institucionalidad. Y lo reitero, no se trata de un problema de gobierno, no se trata de un problema de partidos políticos, se trata de un problema de Estado. Y esta es la prueba para los estadistas, es la prueba para el liderazgo. Y si se da apertura a estas instancias que hemos mencionado y que son clamadas por la sociedad, estaríamos nosotros ante un escenario en donde la veeduría, la transparencia y la rendición de cuentas pudieran ser una realidad y cambiar este escenario visible de corrupción a un escenario de una gestión honesta. Correcto. No, y los escenarios invisibles atentan y son desde todo punto de vista condenables, en general. Y mientras más se manejan de manera invisible, más rentabilidad política tienen.
Y aquí es donde nosotros, los ciudadanos, debemos de quitar esa venda, quitar ese velo que a la postre resulta en impunidad, y de alguna manera esto trae beneficios para ciertos sectores, para ciertas personalidades que después, en un gesto de limpieza, logran con ciertos éxitos políticos resultados a su favor, y que han sido producto de dinero mal habido. Perfecto. Gracias, general. Muy amable por atendernos aquí en Día Político esta tarde. Para servirle. Buenas tardes. Al general Luis Maldonado Galeas, general en retiro, ahora precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Hasta aquí Día Político. Que pase usted una feliz tarde.